Bienvenidos a Relatos Extraños. Trabajé como recepcionista de hotel en turno de tarde. Recuerdo que un fin de semana tuvimos totalmente lleno y solo esperábamos los autobuses con los huéspedes. En eso el teléfono comenzó a sonar y a sonar, pero ya no atendí porque ya ni siquiera había habitaciones y yo pues estaba muy apurada en mis cosas. Eran como las 10 de la noche, cuando de repente entró una llamada como si fuera por altavoz. Quedé impactada porque, según yo, no teníamos esa función en ese teléfono. En eso empezó a hablar una niña pequeña. Yo no lo podía creer. El velador que nos ayudaba estaba ahí parado y también escuchó. Nos quedamos tiesos. Yo estaba hasta el otro extremo del teléfono, así que me quedé inmóvil, solamente escuchando, como tratando de procesar lo que estaba pasando en ese momento. Me fui acercando y me asomé y vi que la llamada era interna, de una habitación, la número 236, que por cierto, pues estaba vacía, pues era la que aún todavía no llegaban las personas. Así es que levanté el auricular y le dije a la niña que me comunicara con su mamá. Pero solo se oía como si estuviera balbuceando. Era muy pequeña. En eso colgué y me quedé en shock. El velador me dijo que iba a ir a revisar de inmediato por si alguien se había metido por error, o a lo mejor la habían dejado abierta y los niños se habían metido a jugar o algo así. Yo solamente le dije que tuviera mucho cuidado. Me quedé bien asustada y la verdad qué valiente el señor. Cuando regresó, pues nada, me dijo que estaba vacía la habitación y que estaba ordenada y cerrada. Quedamos choqueados. Qué miedo, la verdad. Terminé mi turno esa noche y salí y aún no me lo creía. Después confirmé con la gerente que el teléfono no se contestaba solo. Me dijo que eso era imposible. Yo le platiqué lo que había pasado y me dijo, ya te tocó. Espero que no renuncies y que sigas trabajando acá. Ya me contó que es común escuchar o ver niños o escuchar ruidos en los pisos y en las habitaciones. Mi papá un tiempo se dedicó a recoger tesoros perdidos, por así decirlo. Él se había comprado un aparato que, cuando detectaba un metal, sonaba como una especie de alarma, como avisando que en ese sitio había algo enterrado. Así es que yo recuerdo muy bien que cuando se iba mi padre en su camionetita viejita, cargaba con palas y picos y cuanta cosa. Ese día mi hermano lo había acompañado y se iban a ir todo el fin de semana a buscar tesoros. Se iban hacia los lados más desiertos que te puedas imaginar y a veces tardaba hasta más de una semana en regresar. Esa vez solamente iban a acampar un fin de semana, así es que se llevaron algo de víveres para poder comer y todo el equipo para buscar los tesoros. Llegó el domingo y regresaron. Y recuerdo muy claro que mi hermano llegó tan emocionado porque se había traído una roca
y la verdad era una roca muy extraña. Era como si fuera transparente, pero al mismo tiempo en la parte de adentro tenía como una especie de brillos. Dice mi hermano que en cuanto la vio, se hipnotizó con ella y definitivamente quiso traérsela. Mi padre le había dicho que no se trajera cosas así, que los lugareños de ese lugar cuidaban mucho su comunidad y todo lo que era arqueológico. Y esa roca parecía más arqueológica que otra cosa. Mi hermano no le hizo caso y decidió traerse esa piedra para la casa. De hecho, en su cuarto la puso en una repisa muy alta que tiene y ahí la dejó. Pero ¿saben qué? A partir de ese día comenzaron a pasar cosas muy raras en mi casa. En las noches yo escuchaba como si caminaran en el techo y mi hermano comenzó a decir que le tocaban el techo en la parte donde tenía un ventilador, que era como si tocaran una puerta, como si quisieran traspasar esa parte del techo. Mi padre le dijo: te dije que no me trajeras nada de eso. De seguro te trajiste algún espíritu o algo así. Mi hermano no creía en esas cosas. De hecho, es muy escéptico. Pero siguieron los días y siguieron pasando muchas cosas. Dice que en una ocasión se acababa de acostar y escuchó como si alguien se fuera acercando a su cama. Claramente escuchó los pasos, pero eran unos pasos muy suaves. Y en ese momento gritó. Todos nos levantamos, mi mamá, mi papá y yo fuimos corriendo a ver qué pasaba. Y él dijo que algo o alguien había entrado a su habitación. Las habitaciones de mi casa son bastante grandes. Entonces nos pusimos a revisar en todas partes atrás del ropero, pero no vimos nada. De hecho, mi hermano esa misma noche no quiso ya dormir ahí. Pero siguieron pasando cosas. En una ocasión mi mamá estaba colgando la ropa. Tenemos un patio muy grande en la parte de atrás con muchos árboles. Y mi papá le puso varias cuerdas a mi madre para colgar ropa porque el viento sopla bastante bien y la ropa se seca muy rápido. Mi madre dijo que estaba colgando una de las ropas, cuando claramente escuchó que yo le hablaba. En eso dejó la cubeta y entró rápido y cuando entró se dio cuenta que no había nadie y se acordó que yo me había ido a la escuela. Pero me dijo que claramente había escuchado mi voz llamándola. Muchas cosas más pasaron, hasta que un día mi padre le dijo: ¿sabes qué? En este momento vamos a ir y vas a dejar esa piedra donde la encontraste. Y así lo hicieron. Al día siguiente temprano se fueron a ese lugar y mi hermano botó la piedra donde la había encontrado, o cuando menos donde él creyó que era lo más cerca donde la había visto. Y a partir de ese día, aunque no lo crean, no volvió a pasar nada más en mi casa, como si por arte de magia todo se hubiera calmado. Mi abuela fue enfermera en los años 50 y una vez me contó de una mujer que había fallecido en la sala que mi abuela estaba atendiendo. Me dijo que era una mujer ya bastante mayor y que había muerto mientras dormía, así es que la cubrieron con una sábana y estaban esperando a que fueran a buscar su cuerpo. Cuando en eso mi abuela pasa a hacer su ronda y la encuentra sentada en su cama. Y la señora hasta le pidió algo de comer porque le dijo que no le habían llevado nada de comida. En otra oportunidad, esta misma señora
murió en su casa por la noche y también fue mientras dormía. Y mientras que la llevaban en el carro o carreta que se usa en esos pueblos, la señora se sentó en la carreta y le habló al señor viejito que iba conduciendo, casi matándolo del susto. Lo último que se supo de esa señora es que volvió a morir y que la encontraron sentada en la mesa de la morgue diciendo que tenía mucho frío, obviamente asustando a todos los médicos y enfermeras que estaban ahí. Después de eso, mi abuela ya no supo más de esa señora porque dejó de trabajar en el hospital, pero me pidió que por favor, si ella moría, cosa que acaba de pasar hace 2 meses, que primero nos aseguráramos que de verdad ella había muerto, antes de meterla en el cajón para que no se despertara enterrada. En sus últimos meses, mi abuela y yo hablamos mucho sobre la muerte. Ella la esperaba. Estaba postrada. No podía usar sus manos. Tenía una bolsa para orinar y ya tenía episodios de demencia. Unos días antes de irse, le preguntó a mi mamá cuándo se iba a morir, porque ya no aguantaba seguir viviendo. Si hay un más allá, como mi abuela creía, espero que se haya encontrado con esa señora que murió 3 veces, para que le contara el final de su historia. El semestre pasado me tocó hacer mis prácticas profesionales, que es un requisito en mi especialidad, que es laboratorista químico, pero también vemos clínica. Yo estaba muy emocionado porque muchos compañeros me habían dicho que fue de lo mejor y me emocionaba eso. En el momento en que tenía que decidir a dónde hacer mis prácticas, una profesora se me acercó y me recomendó hacerlas con su esposo, que trabajaba en un hospital muy cerca de la escuela, solo que él trabajaba en el turno de madrugada, lo que me caía como anillo al dedo, ya que yo la verdad no suelo dormir demasiado, y acepté de inmediato. Tras una semana de papeleo y palanca de parte del químico, que es esposo de mi profesora, me dejaron hacer mis prácticas en la madrugada. Llegué a mi primer día. Me capacitaron y me enseñaron a hacer los análisis y a usar el sistema. Al cabo de un mes más o menos, ya sabía utilizar el sistema y hacer los análisis casi a la perfección y sin supervisión. Tanto así que ya era costumbre que a eso de las 3 de la mañana el químico se iba a comer y me dejaba solo por lo menos 1 hora. En una de esas madrugadas, el químico salió a comer como de rutina. Yo ya estaba más que acostumbrado a estar solo y a la sensación de que alguien me veía. Ya hasta me daba igual. Cuando el químico se fue, yo comencé a hacer el protocolo de revisión de temperatura de los refrigeradores, los cuales son 4 con reactivos químicos, 1 de cultivos bacteriológicos y 3 de paquetes de sangre. Es decir, son un total de 8 refrigeradores. Sí, la verdad, tardaba un buen rato checando los parámetros, cuando de pronto tocaron a la ventanilla del laboratorio. Era una enfermera. Estaba un poco chaparrita, llenita y de piel morena, pero con el rostro tapado por el cubrebocas y su cabello bastante alborotado. El chiste es que ella me dijo: «Niño, traigo estas muestras para análisis.
Y yo le contesté, claro, solo necesito la orden y la muestra. Ella me las entregó y yo bajé la mirada para revisar que todo estuviera en orden, porque siempre faltaba un dato en la orden. Y esa vez no fue la excepción. Le faltaba rellenar el área de donde venía esa muestra. Casi siempre era de urgencia, pero no decía. Cuando volví a voltear a verla, ya no estaba esa enfermera. Se me hizo tan raro, pero la verdad pues no me importó. Así es que ingresé al paciente al sistema y comencé el análisis, el cual era para diagnosticar cáncer en la sangre. Terminé el análisis y lo reporté, y en eso el químico regresó. Me firmó el reporte y vio el nombre. Pongámosle que se llamaba Ana Torres, para no revelar quién era. Y al químico se le hizo muy extraño. No me dijo nada, pero me ordenó ir a dejarlo a urgencias para ver si era de alguien de ahí. Yo fui y le pregunté a la enfermera a cargo si ella había mandado la muestra. Y ella me tomó el reporte y juro que la pobre señorita se puso pálida y me dijo, ¿de dónde sacaste esto? Y yo, la verdad, en ese momento sí me saqué mucho de onda. Yo le dije, pues, una enfermera me lo llevó y me lo dio. Y le describí cómo era. Y en ese momento vi cómo se espanta todavía más la pobre enfermera. Y me dijo, eso no es posible, porque esa enfermera es la paciente de ese reporte. Y yo me quedé, ¿qué? Ya entonces la enfermera comenzó a explicarme que hace como 6 meses una enfermera que trabajaba ahí, me enteré poco después de que había prestado servicio 45 años. Me dijo que esa enfermera se había hospitalizado en ese mismo lugar por cáncer en la sangre y que falleció en ese hospital porque ella quería fallecer ahí. Ya no quería sufrir y como una semana antes de que yo iniciara mis prácticas, acababa de fallecer. Incluso me mostró una foto que habían puesto en una ofrenda y era la misma que me había entregado esa muestra, pero se veía más llenita y menos tenebrosa. Yo regresé al laboratorio temblando. Me imagino que estaba pálido porque el químico me preguntó, ¿qué te ocurrió? ¿Vienes pálido? Yo le expliqué y me dijo que él no hubiera querido que yo pasara por algo así en ese turno porque sabía que me iba a asustar. Y tuvo razón. Ese día yo ya quería terminar mis prácticas lo más rápido posible.